de contar nuevamente con la presencia de Gildardo López, Muchísimo gusto de saludarlos, ¿verdad? doctor. Muy buenas noches. Encantado. Profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Panamericana, Economía y Política Economía y y Gobierno gobierno. se llama, Sí. creo, ¿no? Sí. Y autor de muchos escritos y artículos, articulista del Universal, comentarista de varios noticieros, y muy buen amigo desde hace muchos Así años. es. Y un Discípulo del servidor, doctor. Salvador Cárdenas. Discípulo del doctor, sobre todo. Hombre, qué bueno. Y un servidor, Salvador Cárdenas. Soy abogado, historiador, eh, eh, desde hace muchos años, profesor universitario. No me presento más porque la mayoría ya nos conocemos, o para los que no sepan, pues eh, esos somos Gildardo y su servidor, ¿verdad? Que compartimos esta plataforma de el Centro de Estudios Baltasar Gracián, en el que, dicho sea de paso, voy a compartir la pantalla con ustedes. Tenemos muchos cursos, ¿verdad? Y conferencias y workshops y seminarios. Próximamente, el viernes, es entrada libre a las 19 horas. Nada más si hay que inscribirse, mandando un correo electrónico y les envían eh, con, con, la respuesta el link, un correo electrónico y señalando a qué curso se quieren inscribir. Este es Pintura, Ideas de Interpretación, Museo del Prado. Vamos a hablar de algunas pinturas y concretamente basándonos pues en un esquema hermenéutico, que es un modelo interpretativo. También próximamente, hasta diciembre, pero bueno, estamos ya a nada, se pasan los días muy rápido. Envejecer, una perspectiva psicosocial, un workshop con un servidor y la doctora Margarita Becerra Pino, que es, desde mi punto de vista, la mejor, y desde el punto de vista de muchos, la mejor psiquiatra especialista en geriatría, ¿no? El tratamiento de la vejez. Es acceso libre. También vamos a repetir La peste y otras epidemias en la historia occidental para que el que no la haya escuchado, pues podrá escucharla el domingo 6 de diciembre a las 5 de la tarde. Una breve historia de la Segunda Guerra Mundial. Esta es nada más un anuncio, que realmente todavía no tiene fecha, pero es para que ustedes vayan apartando. Lo mismo en febrero tenemos una historia jurídico-teológica de la herejía. Y bien, hoy hablaremos del narcisismo político, una aproximación histórica. Y bien, lo primero pues, es definir qué es el narcisismo en general. Pues en realidad esta palabra viene de la mitología griega, de un personaje llamado Narciso, que aquí tienen ustedes en la pantalla, en una pintura de Caravaggio, ¿no? Una pintura típicamente barroca, muy bella, por cierto, pintura, donde está el personaje de Narciso, del que nos da cuenta Ovidio en la Metamorfosis. Es un personaje que tiene una antecedente familiar, incluso de violación de un dios a una noble, y pues él, entre otras muchas, pues digamos, secuelas que tiene de sus orígenes y de de la autoconcepción que tiene de sí, o la concepción que tiene de sí mismo, pues es una persona huraña, es un misántropo, es decir, tiene un rechazo al trato social, a la preocupación por los demás, es decir, carece de empatía y se observa a sí mismo. Tanto es así que según el mito que
recoge Ovidio en la Metamorfosis, es un hombre que se enamora de su propia figura. Se supone que era un hombre de una belleza extraordinaria que hace que se enamoren de él dioses, diosas, mujeres y hombres, y todo el mundo anda detrás de Narciso, pero él, por su falta de empatía, es decir, por su por estar centrado en su propia admiración, pues es incapaz de atender a nadie. Incluso el rechazo que hace, a veces por incapacidad, la mayor parte de la vez por su incapacidad de aceptar y de tener una relación con una persona normal, le llevan pues a que muchas mujeres se sientan heridas y pues le hagan maleficios y eh, todo tipo de conjuras y etcétera, ¿no? Amarres, filtros. En fin, filtros y todo Así es, tipo de... amarres, sí. Así es, de amarres. Bien, ya en términos psicológicos, pues el narcisismo es un término que introdujo Sigmund Freud fundamentalmente en su teoría del psicoanálisis, precisamente en un ensayo que se llama Introducción al Narcisismo. Dice Sigmund Freud que la característica fundamental de una personalidad narcisista es la pérdida de perspectiva. Es decir, una incapacidad de ver más allá de su propia epidermis, la incapacidad de comunicarse realmente con los demás y el volverse paranoide. ¿Qué quiere decir? O paranoico. Paranoico, pues es esto, que se siente siempre atacado, vigilado, sujeto de envidias, y siente que siempre se le está persiguiendo, se le está acechando por parte de un enemigo. Ve enemigos por donde quiera el narcisista porque, insisto, se siente sujeto de envidia, sujeto de admiración incontrolada por los demás. Nos vamos a referir concretamente, ya entrando en materia de política, pues en un mundo como el actual, donde la posverdad, que es la palabra que se utiliza actualmente en política para referirse a la primacía de las emociones sobre el discurso racional, emociones que normalmente son estimuladas por medios electrónicos, pero también por efectos de teatralidad típica de un líder que promueve lo emocional o narcisista, etc. La coup de théâtre, se dice en francés, el golpe de teatro del que vive el líder narcisista. Entonces, en una política de posverdad, es decir, una política donde lo más importante y lo dominante parece ser lo emocional, pues será muy campo abonado para la política de un líder narcisista como el que vamos a tratar de analizar. La nueva medida de valores para demasiados medios es la viralidad en vez de la verdad o la calidad, dice Catherine Wiener, que esto se refiere a eso, ¿no? La viralidad es producto de un efecto emocional, emotivo, de reacción inmediata, no de reflexión mediata, ni mucho menos sesuda. El narcisismo también se ve propiciado por la fuerza que han cobrado las redes sociales, porque las redes sociales no hay un trato directo con la persona, ¿no? El otro día leía yo a propósito de la actual generación millennial, centennial, según se le quiera ver, me lo decía un experto en redes sociales y en estas cuestiones, me decía que muchos jóvenes no les gusta hablar ya viendo a los ojos a los demás, sino que prefieren hablar por medio de WhatsApp, de un mensaje, etcétera. Y les pone muy nervioso tener que vérselas con las personas cara a cara en un trato normal. Pues imagínense eso, cómo se ha potenciado con la pandemia. Pero bueno, lo que les quiero decir es que siendo el líder populista, narcisista, una persona centrado en sí mismo, pues le
hace más fácil el camino este mundo de las redes sociales donde, insisto, no tiene que ver de cara a las personas y por tanto pues expande más su personalidad, su autoadmiración y su autopromoción. En alemán existe una palabra que se llama Selbstinszenierung, que quiere decir autopuesta en escena. Eso es lo que va a hacer a través de las redes, que, insisto, se lo facilitan por no estar condicionado por las personas en directo al líder narcisista. También el líder narcisista va a cobrar auge en un mundo como el actual, estamos hablando del contexto, en un mundo como el actual donde se ha puesto de moda la política disruptiva, que es un culto a la transgresión. Otro campo abonado para el líder narcisista. Insisto, que busca autoafirmarse, que busca la admiración y el aplauso constante de su imagen pública. Por tanto, pues otra vez tenemos aquí un campo que le va a ayudar, insisto, a expandir su personalidad narcisista. Bien, vamos a tomar, que podríamos hacerlo de muchos modos y lo vamos a ir comentando Gildardo López y un servidor. Vamos a tomar de la teoría de Theodor Adorno. Sí, vamos a tomar la descripción que hace, una parte de la descripción que hace de los estudios sobre la personalidad autoritaria, ¿verdad? Que es ese libro que tienen ustedes ahí y este que tengo yo aquí, que se los recomiendo. Está publicado por la editorial Akal, ¿no? Ahí está publicada en la básica de bolsillo toda la obra de Teodoro Adorno. Teodoro Adorno, pues es un filósofo judío alemán, muere a finales de los década de los 60, pertenece a la llamada Escuela de Frankfurt, de inspiración marxista, y claro, pero es un hombre que más allá de la ideología marxista, pues es un filósofo muy profundo y sobre todo un gran conocedor de la estética. Y la estética, tratándose de un fenómeno de poder disruptivo, personal, narcisista, pues es muy importante. Los cánones estéticos le sirven a Teodoro Adorno para tratar de descifrar los rasgos de una personalidad narcisista. Cabe señalar, además, que Teodoro Adorno, durante la guerra, pues era judío, ya lo dije, se va a vivir a Estados Unidos y ahí le toca había un líder fundamentalista evangélico o cristiano en general, no católico, sino un pastor, digamos, que tenía, entre otras cosas, un programa de radio que fue un fenómeno en términos comunicativos en Estados Unidos. Convencía a todo mundo, exaltaba a todo mundo con ideas absolutamente fascistas. Para los que no se lo recuerden, la palabra fascista viene de fases, que significa las haces del trigo, que cuando son colocadas todas juntas, ¿verdad? Eso se llama una fase, un conjunto de haces. De ahí que el fascismo tenga, entre otras cosas, el símbolo precisamente de las haces sujetas y un hacha que está por cortarlas. El fascismo, por tanto, es esa tendencia gubernamental a cooptar, a unificar, a centralizar el poder en manos de una sola persona o de un grupo que tiene siempre un líder personal. Bien, pues este pastor protestante que era fascista, fundamentalista y que era una persona súper inteligente y al parecer un gran lector de los propagandistas alemanes, pues de los propagandistas fascistas alemanes, pues este señor que se llamaba Martin Luther Thomas será el motivo que tendrá
Teodoro Adorno para escribir los estudios sobre la personalidad autoritaria y que está publicado entre sus escritos sociológicos junto con la técnica psicológica de las alocuciones radiofónicas de Martin Luther Thomas. Precisamente todo el libro, la gran parte de estos ensayos está basado en cómo escuchaba Adorno a Martin Luther Thomas y cómo descubre en él esa personalidad fascista, autoritaria, basada también en buena medida en la autocomplacencia de su propio discurso. Y entonces las estratagemas, entre otras, que descubre, hay muchas otras que hablaremos en un curso próximamente, en el que hablaremos de políticos autoritarios en el pensamiento de Teodoro Adorno, con toda calma, pero entre otras estratagemas hemos escogido estas. El lobo solitario, que son como estratagema, que quiere decir táctica de acción, ¿no? Pero no es una estrategia, porque la estrategia es un plan general. La estratagema es una táctica de acción local, ¿no? Para lograr un efecto inmediato, no mediato y a largo plazo, no, inmediato. La estratagema, por tanto, pues también es sinónimo, sería, por ejemplo, la astucia política de la zorra versipeles, como dice Maquiavelo. La estratagema es la astucia, la rapidez con que se actúa para controlar a las personas, a los grupos, etc. El lobo solitario, regeneración contra degeneración, liberación de emociones, inocencia perseguida, infatigabilidad, mensajero o tamborilero y los viejos buenos tiempos. Son, digamos, las estratagemas, entre otras muchas, que hemos elegido de la obra de Teodoro Adorno. Empecemos con el lobo solitario. El lobo solitario es una estratagema que consiste en que el líder narcisista siempre, acuérdense ustedes que dijimos que Narciso en el mito de Ovidio es un personaje incomunicado, que vive solo, que vive, digamos, autorreferencialmente, encerrado en su mundo. Entonces, el lobo solitario, pues, es el político narcisista que se ve a sí mismo, que está solo y que hace uso propagandístico de su soledad. Es decir, no soy un hombre solo como cualquiera de ustedes está solo, soy una víctima, no soy el aparato de Estado, sino soy un líder solitario, un líder incluso anarquista o fuera del orden establecido, anti-establishment diríamos hoy, ¿verdad? Eso es, en primer lugar, la personalidad autoritaria. Como lo hay en la actualidad, ¿no? Gran parte, por ejemplo, los líderes populistas se ostentan precisamente como lobos solitarios. Apartidistas, independientes, es la moda, ¿no? No políticos, no seguidores de unas reglas, es decir, disruptivos. Eso es una estratagema que, según dice Teodoro Adorno, también lleva a, tiene otro efecto, que es el de producir una percepción social de personalidad ambigua. ¿Qué quiere decir eso? No es lo mismo que un líder sea del PRI o del PAN, o que un líder sea del Partido Laborista o del Conservador, o que un líder sea del Partido Demócrata Cristiano Alemán o de los partidos de izquierda, a que sea un lobo solitario. El lobo solitario tiene un perfil ideológico y personal indefinido, es decir, sujeto a cambios, no está comprometido con una ideología y por tanto puede dar bandazos a la izquierda o a la derecha según le convenga. Esa es la primera estratagema. Lobos solitarios, Gildardo, pues hay en la actualidad muchos, ¿no? Personalidades autoritarias, narcisistas, y que hacen uso como estratagema de esa solitariedad.
Por supuesto. ¿no? Y parte del mundo interno, yo pienso que el narcisismo se ha estudiado mucho últimamente desde muchas perspectivas, psicológicas naturalmente las principales, y encontramos que hay ciertas actividades muy propicias a los narcisistas, como la actuación, los medios, pero una de sus actividades preferidas es la política. Efectivamente, el narcisista, bueno, pues por definición requiere de una constante reafirmación, de la reafirmación de una idea que él tiene sobre sí mismo, pero que vale mucho la pena también comentar que ese narcisismo encanta, ese narcisismo atrae, ese narcisismo seduce. El macho alfa, que es Vladimir Putin, el lobo solitario quizás por antonomasia dentro de este contexto, pues esa figura de macho alfa concuerda absolutamente con los valores rusos. Él se muestra, tal y como lo mencionas, en estos estratagemas, es un hombre narcisista, sin duda. Tenemos muchos ejemplos, lamentablemente, contemporáneos y a lo largo de la historia, quizás desde los Césares, Napoleón, el que se nos ocurra, ¿verdad? Y que tienen muchos rasgos en común, esta teatralidad, incluso en su vestimenta. Recordemos estos trajes extravagantes, estrafalarios de Mussolini, por ejemplo, ¿no? Que querían ser una mezcla entre romana, moderna alemana, y le quedaban unas cosas muy raras, ¿verdad? Pero esa teatralidad, vemos, por ejemplo, a estos Fíjate que dirigentes en ese sentido, africanos, perdón, ¿sí? en ese sentido que dices, perdón que te interrumpa, de los No, no, uniformes y de las apariencias, ¿sí? Hitler llama la atención porque en todo el ejército, y aquí que está Roberto López Vides, sabe mucho de este tema, me refiero a los uniformes. Si tú ves en las películas o en los libros, los grandes jerarcas del nacionalsocialismo tenían unos uniformes impresionantes, ¿no? Que ya quisieran los gringos, que andaban con una camisa verde y un pantalón verde, ¿no? Estos señores traían unos abrigos con todo tipo de insignias, de cruces, de divisas militares, unos kepis impresionantes, le daba mucha importancia, pero curiosamente el líder, es decir, Hitler, no tenía era el más parco de todos, ¿no? Traía igual que Napoleón. Napoleón, ¿qué tiene que ver la parquedad del uniforme de Napoleón con lo ostentoso de un húsar, ¿verdad? De la caballería Claro. francesa. ¿Por qué? Pues porque el líder se siente, precisamente esa es parte de esa autoadmiración, que es tan grande su personalidad que no requiere de ningún adorno, de ningún efecto externo o, como decían antiguamente, de ninguna prenda política que le dé realce, porque el realce es él mismo. Entonces, curiosamente, Hitler es el más austero en materia de uniforme y vestimenta, y lo mismo Napoleón, el más austero en su apariencia, ¿verdad? En el caso de Mussolini, que tú decías, bueno, no, porque Mussolini sí creo que tenía un grado un poquito más alto de narcisismo que Hitler y, ¿verdad? Mira, Sí, el refugio preferido de Hitler era la guarida del lobo de Wolf's Lair, así le llamó a su cuartel en las montañas de Bavaria, la guarida del lobo, efectivamente. sí, 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 el Y lobo solitario. efectivamente encontramos algunas personalidades. Yo creo que contemporáneo Putin es un ejemplo de lobo, espalda plateada, ¿verdad? Verdaderamente que efectivamente cuando se le pregunta sobre una definición ideológica, él, la grandeza de Rusia y este discurso que veremos propio del narcisismo, ¿verdad? El discurso del narcisismo. Y finalmente, bueno, comentar Fíjate que, que el narcisista requiere un espejo. Y yo creo que en la política el espejo es la sociedad, ¿verdad?
el narcisista requiere de ese espejo, de espejo, espejo, soy el más hermoso, y que la sociedad le responda que sí es el más hermoso. Sí, como la mamá de Blancanieves, bueno, la madrastra. Efectivamente, requiere de esos Fíjate espejos que constantes. sí, yo tuve la oportunidad hace ya algunos años de estar en Moscú y fui por trabajo. Y me tocó justamente cuando fui a visitar la Plaza Roja, me tocó que llegara Putin y bajara de un coche. Yo nunca había visto una mise en scène como esa, una puesta en escena como esa. Y la gente estaba verdaderamente fascinada. Y qué bueno que uso la palabra fascinación, porque esa palabra es muy interesante. La fascinación viene, igual que el fascismo, viene de fascinus, que quiere decir haces, nada más que en este caso no son los haces de trigo, sino los haces de luz del sol. Cuando tú dices fascinación, te estás refiriendo a un encandilamiento. Eso es lo que yo observé cuando pude ver a Putin que llegó al hotel, se llama el Hotel Russia, que está en contraesquina de la Plaza Roja, y cuando llegó, ¿no? Para mí fue así como una clase de maestría de simbología política, ¿no? Porque una puesta en escena, pero la gente fascinada, además Claro, al ruso le gusta, claro, ¿no? Le gusta el narcisismo de Putin, o exacto. sea, y por eso Putin lo usa y lo exalta como una estratagema de poder, no solo de sí mismo y de exaltación de sí mismo, sino también típicamente populista. Bien, la otra estratagema a la que se refiere Adorno es la regeneración y odio a los degenerados. Esto es importante porque Adorno lo toma precisamente del pastor que les dije, el pastor norteamericano, Martin Luther Thomas, que se exaltaba a sí mismo como una especie de mensajero, ¿no? Como una especie de político que había sido enviado o que advenía o que irrumpía en la historia como si fuese una especie de Mesías. Un Mesías justificado por un discurso de regeneración siempre en contra de unos degenerados. Fíjense que la palabra degenerados es moral. Esta es otra de las características del líder narcisista. La imagen que tiene de sí mismo siempre es de supremo bien. Es decir, es muy difícil, fíjate, Sigmund Freud decía que Sí. el síndrome del narcisismo hacía que el paciente fuese incapaz, es decir, el narcisista es el único paciente que Freud se declara incompetente. Dice, es incapaz de un tratamiento psicoanalítico, porque está tan centrado en sí mismo y está tan convencido de su grandeza y de su bonomía que es imposible pues aproximarlo a un terreno de error personal o de error de cálculo o de falta o de... No, él está muy, muy convencido de su bonomía. Tanto, insisto, que se ve a sí mismo como regenerado. Es decir, no es solo estratagema o no es una estratagema de mentiras. En el caso del líder narcisista es que lo cree, se lo cree. Yo decía antes en mis clases, cuando yo daba ciencia política, yo decía que el problema no es construir castillos en el aire, sino irse a vivir adentro de los castillos, ¿no? Entonces, el problema de estos señores no solo es que construyen su imagen de redentores contra unos degenerados inmorales que se han hecho con el poder, sino que se lo cree absolutamente. Pues yo Y, creo que en perdón, y muchos casos, trasladado sobre esto a lo todo, político, pues es, perdón, trasladado a lo político, este es un maniqueísmo absoluto en donde efectivamente siempre hay un discurso moral detrás. El otro, hay un puritanismo desde el discurso propio y todo lo demás es moralmente reprochable. Y me parece que esto políticamente lleva a que la única opción que se presenta es la sumisión.
la sumisión absoluta al líder narcisista, no cuestionamiento, y como ese padre represor que muestra Adorno, vale la pena contextualizar que estos estudios se dan en el contexto justamente de los estudios en psicología y estudios de la mente de la Universidad de Berkeley, buscando las causas del antisemitismo en Alemania. Entonces, bueno, pues exploran y llegan a estas personalidades autoritarias propias, de lo que incluso llegan a generar un estereotipo que es la hija del pastor, el hijo del pastor, ¿no? Un muchacho sumiso, un muchacho incapaz de cuestionar, pero que al mismo tiempo tiene una enorme agresividad contenida. Lo mismo que el padre, y que si lo abofetea o lo castiga físicamente, siempre lo justificará en aras de su propio bien, ofreciendo así una Fíjate que única sí, opción de sumisión, ¿verdad? sí. En este sentido, Adorno, Teodoro Adorno, habla, se refiere a una diferencia que existe entre Stalin, ¿verdad? Hitler y Mussolini, porque él dice que Mussolini sí se ostentaba, así como tú dices, como un patriarca, ¿no? Y por tanto, el sentimiento que pretendía suscitar en el pueblo italiano era el de hijos que siguen a un patriarca, que representa los más caros y antiguos valores de la sociedad. Mientras, dice Adorno, que Hitler más bien no se presentaba a sí mismo como un padre, sino como un hijo rebelde, ¿no? Esto es curioso, ¿no? Porque en ambos casos producen un efecto de borrego, como el que está en la imagen, ¿no? Un Así es. efecto de seguimiento que cabe señalar además que en la época de Teodoro Adorno estaba en auge la llamada teoría de las masas. Ortega y Gasset había escrito La rebelión de las masas, Gustave Le Bon había escrito La psicología de las masas, estaba de moda el estudio de las masas y de cómo esas masas se identifican con un líder. En el caso de Mussolini, dice Adorno, lo ven como padre, en el caso de Hitler como el hijo mayor rebelde que les invita a rebelarse contra un padre, contra el Estado, contra el establishment, ¿verdad? Y el Bien. caso de Stalin, Salvador. El caso de Stalin lo ve también más como hijo que como padre. Es decir, dice que Stalin nunca se ostenta realmente como padre, lo cual de algún modo habría que analizarlo, pero yo creo que Putin sí. Yo creo que Putin Sí, sin duda. recupera la imagen patriarcal de Sí, los zares. Yo sin creo duda. que Putin es la regeneración la reencarnación de los zares. Por eso gusta, por eso a la Así sensibilidad es. rusa, ¿verdad? Así es. La madre de las Rusias, etcétera. La idea de la madre, la matrioshka, etcétera, pues gusta la imagen. Entonces, eso es lo que dice Y Adorno. efectivamente, Bien, las posiciones de Putin respecto del homosexualismo, respecto de parejas, es una posición absolutamente radical, efectivamente, así en es. torno a Bien, temas morales y la familiares. tercera, exactamente. Sí. La tercera estratagema de la personalidad, perdón, del líder autoritario, según Adorno, y nosotros decimos autoritario narcisista, es la liberación de emociones. La persona que se ve constantemente a sí misma y que está absolutamente convencido, insisto, de su bonomía y de su misión. La palabra misión viene de mittere en latín, que significa enviar, ¿no? De ahí viene misiva también. Misión quiere decir que no es que representen una opción, sino que son una suerte de enviados, no sé si por el karma, por Dios o por la historia, según Hegel, pero son enviados. Esa convicción histriónica, que da lugar a personalidades muy histriónicas, también provoca una liberación de emociones, ¿no? Si tú te fijas esto que tú hablabas del espejo,
a mí me gusta porque efectivamente, por ejemplo, Donald Trump es el típico ejemplo de esa liberación de emociones que suscita una personalidad narcisista. Se ve al espejo y gusta su vanidad, Así es. gusta porque infunde Así es. seguridad. Esa es otra cosa que tiene desde luego el líder narcisista, ¿no? Que está tan convencido de sí mismo que transmite una suerte de seguridad, ¿no? Aunque en el fondo lo más probable es que sea lo contrario en cuanto a él, pero eso hace que se liberen Así emociones. es. Putin es una persona que gustaba porque era metrosexual, es metrosexual. Para los que no sepan, pues es el excesivo cuidado de sí mismo, de su peinado, de su apariencia, de su, ¿no? Es un personaje que está siempre en pose, actúa siempre. Si ustedes se fijan, el rostro de Donald Trump siempre es producto de un estudio fisiognómico absolutamente adquirido, ¿no? No es para nada natural, ¿no? Otro que era en ese sentido bastante, pero quizá el más narcisista que ha tenido, de los más narcisistas que ha tenido Europa en los últimos tiempos, era el presidente de Francia, ay, se me fue el nombre, el que estaba casado con la Sí, también. italiana. ¿Eh? Sí, ¿Qué, también me perdón? estoy acordando. Y Sí. mientras, pues esta imagen, siempre maravillosas, estas imágenes que nos remite al arquetipo de caballero italiano, ¿verdad? Es don Silvio Berlusconi, esta imagen Oye, que es... ya me soplaron aquí, Bien, bien, bien. no, Sarkozy, el presidente Sarkozy. Sí, exacto, Sarkozy, Otro casado que con Carla vivía de la Bruni. pose, con Carla Sí, Bruni. Otro que vivía también de la pose, de la autoadmiración, se sentía guapo, se sentía eh, un símbolo sexual, ¿verdad?, de Francia. Y por eso, pues, también, perdón, ahorita embonamos precisamente con eso. Fíjate que entre Sarkozy y Berlusconi había una lucha para ver quién era el más mujeriego, el más atractivo. Fíjate, ese es el colmo del narcisismo, ¿no? sí, Ya no sí, sin digamos duda. Berlusconi que se manda a hacer un palacio, que se hace cirugía plástica, que todo el tiempo está que no se le mueve un pelo de la cabeza. Esta es parte de ese narcisismo Y que, ostentando sus insisto, conquistas, gustosamente sus gusta. conquistas Ah, claro. sentimentales, No, ¿verdad? no, y competencia, era competencia Sí. entre uno y otro a ver quién ganaba, ¿no? Y ganaba Sí, Berlusconi, y ¿eh? llama la atención, ¿verdad? Que, pues sí, sí, sin duda. Porque hacía Me sus llama la pachangas. atención el caso de Trump casado con una modelo y Sarkozy casado con una figura pública, una mujer figura pública, como si requirieran de esa reafirmación en sus parejas, ¿verdad? Justo en Sí. esto que dices, el narcisista está en constante competencia con otros narcisistas. Pero qué bueno que mencionaste a Berlusconi, porque es el típico caso de una personalidad narcisista que suscita esa liberación emocional. No solo él, sino cómo te explicas que Berlusconi siempre obtenga apoyo, el apoyo que ha obtenido, ¿verdad?, para encabezar gobiernos, para manipular la política italiana y convertirse en un capo di tutti capi. Sin duda, Pues, no hay mejor pues descripción. es un hombre que hacía sus francachelas en su mansión a la orilla del mar, sus francachelas, y llamaba a los periodistas para que suscitara esa Sí. admiración. Y el italiano se regodeaba en estar gobernado por un narciso, ¿no? Por una persona que era tan frívola y tan incapaz a veces de empatías, como no fueran producidas por negociaciones muy astutas de su equipo, pero eh, 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 pues llama eso la atención. Por Y, tanto, y acabas de efectivamente sí mencionar se una característica esencial del narcisista, la falta absoluta de empatía. empatía, sí. Sarkozy, pues también, ¿no? Sarkozy era un actor
que siempre, incluso hay una biografía de Sarkozy donde cuando él era secretario de Estado, recibió en las oficinas del ministerio a estos dos periodistas que escribieron su biografía, y lo recibió, era verano y estaba haciendo mucho calor, y entonces el mismísimo secretario de Estado de Francia, ya luego sería presidente y haría cosas muy parecidas, lo recibió en jeans, sin camisa, para que se le viera su musculatura, ¿verdad? Sin camisa, ni camiseta, ni nada, ¿sí? Con el pantalón de mezclilla, los jeans, con el cinturón desabrochado, digamos, y tomándose no me acuerdo, una bebida así tipo refrescante, ¿no? Y entonces, ¿cómo el secretario de Estado? Pero eso, en lugar de de restarle puntos en su popularidad, los aumentó. Les encantó, ¿no? Está de moda este narcisismo de los políticos, ¿verdad? Ahí está, mira. Sí, justamente. Bueno, y nos remite a la imagen de Putin cabalgando con el torso desnudo, ¿verdad? Exacto. Sí, claro. Esta imagen, y luchando con ballenas, y subiéndose a una Fórmula 1, ya un avión de combate, y ostentando su habilidad caballos, en judo, perros, ¿verdad? Sí. En fin. Todo Rusia está al pendiente de los es. perros de Putin, porque creo que tiene una jauría en su casa, y entonces cada vez sale abrazando a uno distinto. Sí, pero sí. es Putin centrado en Putin y admirado por el pueblo ruso, ¿no? Así es, así Esto es. que tú decías me parece muy acertado, ¿no? El espejo en el que se observa el narcisista es la sociedad, ¿no? El líder narcisista. Otra de las características de la personalidad autoritaria que se adecua perfectamente al narcisismo es el de la inocencia perseguida. El otro día estaba yo dando una clase y dije se adecua, y me corrigió un alumno y me dice, se dice se adecua. Dije, pues se dice de las dos maneras y se oye mucho mejor adecua que adecua. Bien, perdón, eso fue un paréntesis cultural. Claro. Bien, decíamos que la inocencia perseguida, pues es la de una persona que tiene siempre una actitud paranoica. Decíamos al principio que el líder narcisista o el político narcisista siempre se ha ostentado como, además lo es, como un ser solitario, aislado, ¿verdad? E incomprendido. Esa es una característica fundamental, incluso ya estudiándolo desde el punto de vista psicológico, del síndrome de la personalidad narcisista, que piensan que solo unos cuantas personas, muy pocas, son capaces de entenderle su profunda y admirable personalidad. Porque hay que aquí aclarar un punto importante que tiene repercusiones en la política. Si bien el narcisismo, como ya dije al principio, de acuerdo con la obra de Ovidio, es decir, en el mito griego, Narciso es un enamorado de su físico. El síndrome narcisista del que habla Sigmund Freud no es solo de su físico, que también puede serlo, sino también es de su espíritu, de su mente, de su ser, ¿no? Por tanto, no basta con que se peine como Berlusconi o se desvista para una entrevista pública como Sarkozy, sino que también tiene una admiración por sí mismo, por su psique. Se piensa siempre muy inteligente. Absolutamente. Nuevamente, por eso dice Sigmund Freud, es muy difícil en una personalidad narcisista establecer un contacto de carácter terapéutico o psicoterapéutico, porque se cree, digamos, perfecto, se cree con una personalidad clausurada, muy fina y por tanto incomprensible, perseguida. Siempre, e incluso esto le da una cierta nota de victimización, ¿no? Soy el perseguido. Bien. Me han cometido fraude. Y me refiero a la elección norteamericana, no vayan ustedes a creer de ningún modo.
Sí. Me refiero, No, ya me cometieron sí, sí, fraude, ¿verdad? Ya. Sí, efectivamente, ¿verdad? sí, sí, Esos demócratas malévolos, amigos del mal. sí, sí. Y llama la Él atención cómo siempre Trump, tiene la razón. exacto, y cómo utilizó el discurso moralista a lo largo de su campaña, Ujú. ¿verdad? Y de Y luego confronta, otra cuestión, sí, 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 de confronta, incluso de agresión, porque es otra de las absolutamente. cosas Sí, que señala Teodoro Adorno, ¿no? Es que suscita la violencia y la agresión. Bien, y luego esta autorreferencialidad como la que aparece aquí en la imagen de autoadmiración, autocomplacencia, les lleva también incluso a que les gusta escucharse y creen las personalidades autoritarias, narcisistas, creen que la gente les encanta oírlos. Si ustedes se dan cuenta, los líderes, por ejemplo, Fidel Castro, duraba exacto. hablando 4 horas en la televisión, ¿no? Ahí Trump, pues no sé, le dedica horas a estar hablando por las redes sociales, diciendo Así es. tonterías, incluso hasta la ingesta de, de antibacteriales, ¿no? Para que a ver si con la sangre, y ahí están los gringos, algunos muriéndose porque la ingestan. En fin, creen que deben de hablar porque creen que deben ser escuchados. El líder, la personalidad narcisista, por eso habla tanto. Pues Fidel Castro era evidente el placer que le Sí, causaba escucharse, sí, ¿no? sí. Hablaba, bueno, y muchos otros líderes, ¿no? Que les causa placer estar hablando. Otro que le causaba placer, se ve que estaba enamorado de su voz y de su personalidad, desde luego, pues era el venezolano, ¿no? Chávez, No, no, no Maduro, Chávez, ni eso tiene. Chávez, sí, ¿no? Chávez. Se sí, complacía, sí, ¿verdad? En sí, sí. escucharse en sí mismo, se caía muy bien, se Sí, sí, gustaba, ¿no? sin duda se Bueno, simpatizaba, sí. sí, Sí, sí. sí, sí. Otra de las características del líder narcisista es lo que llaman, perdón, del líder, la persona autoritaria, según Adorno, aplicado al líder narcisista, pues es la infatigabilidad, odio fascista al sueño. Ellos consideran que sus causas, ¿verdad? Lo digo en términos generales y luego lo pasamos a la política, que sus causas, sus ideas, son motivo de atención constante, ¿no? Por eso el líder narcisista, si se me permite esa expresión, es tan sentido, se siente mucho porque eh, piensa que debe estar siendo constantemente atendido. No solo, pasémoslo al ámbito político, no solo en el discurso que ya dijimos que habla y habla y habla, sino que el líder narcisista también considera que la burocracia debe trabajar sin descansar por el ideal que él está planteando, es decir, por él mismo. Entonces, si ustedes se fijan, todos los líderes eh, narcisistas o con una fuerte carga, digamos, de personalidad narcisista, pues tiene esa tendencia a exigir un trabajo redoblado, ¿no? Van a trabajar hasta los domingos, como decía Maximiliano de Habsburgo en México, por cierto, bastante narcisista, dicho sea de paso, pero exigen eso, tiempo de las personas, atención y un esfuerzo por hacer. Sí, se cuenta sobre Luis Echeverría. Llama la atención además la descripción, la infatigabilidad. Se habla en anécdotas de Luis Echeverría que mañana y terminaba acuerdos a las 3 de la mañana. Prohibía el alcohol, prohibía el cigarro, el café inclusive, y tenía fama de vigoroso. Lo mismo López Portillo, vaya narcisista. Y me llama mucho la atención en la novela La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa sobre Leónidas Trujillo. Él cuenta que una de las características que el dictador más llamaba la atención sobre sí mismo era que nunca sudaba, que nunca se fatigaba, que era sexualmente infatigable
que nunca se fatigaba de nada y que nunca sudaba, ¿verdad? Y él ostentaba estas habilidades. Sí, sí, efectivamente es una característica de todos estos líderes. Muchas personas pueden ser narcisistas, ¿no? Muchas personas pueden tener comportamientos narcisistas, pero cuando un político es narcisista de temperamento o de trauma o de origen o desde la niñez y llega al poder, el poder, el poder político es un potenciador de narcisismo tremendo. ¿Por qué? Pues porque aunque no quiera o aunque no quisiera el líder narcisista, pues resulta que tiene un gran escenario que está siempre al pendiente de él. Por tanto, las personalidades narcisistas se crecen cuando llegan al poder. El poder, por tanto, sí, desde luego, pues produce un engrandecimiento todavía mayor de la autocomplacencia en su propia imagen, de su autocomplacencia y en su imagen. Y finalmente está esta idea que permítanme regresar aquí tantito para que nos ubiquemos. Está el mensajero o tamborilero y los viejos buenos tiempos. Entonces ya no nos da mucho tiempo de explicarlo, nada más lo mencionamos para si hay preguntas, porque se nos acaba el tiempo. Decíamos el del tamborilero es esta idea que Teodoro Adorno la toma de una frase que le escucha precisamente a Hitler. Ich bin nur der Trommler. Yo soy únicamente un tamborilero. Es decir, soy una persona débil, soy una persona sujeta ya lo dijimos, de persecución, de acecho constante, etcétera, y políticamente no pretenden renunciar a sus prebendas, sus privilegios, y sin embargo esa renuncia, que le podríamos llamar falsa humildad, pues les lleva a ser todavía más apreciados, ¿no? Es como se suele decir vulgarmente, tirarse al piso para que lo recojan, ¿no? No soy nadie y sin embargo, por más que intento renunciar a mi grandeza, pues la gente me quiere, ¿no? Los viejos buenos tiempos, por último, es una estratagema de la que habla Adorno, para referirse a que el líder, la personalidad autoritaria, el gobernante autoritario, siempre está hablando de un pasado del que él representa los valores que vale la pena rescatar y mantener. Un pasado histórico, ¿verdad? Que quizá se ha depurado, se ha liberado de muchas, de polvo del camino, de la historia, pero lo que vale la pena conservar son los valores que él encarna, ¿no? Entonces ahí está otra vez el líder narcisista auto observándose y viéndose a sí mismo como el emisario del pasado, el emisario de los valores del pasado. De un pasado glorioso, grandioso. No, de un pasado... Y esto hace, Gildardo, yo lo he oído de políticos a los que conozco personalmente o casi personalmente, que normalmente se diga que es muy difícil, una vez que llegan al poder, hablar con ellos o sugerirles algo. Eso es tremendo porque dejan de escuchar. El narcisista no escucha y pierde eso que Ortega y Gasset llamaba la docilidad para gobernar. ¿Cuál es la característica esencial de un gobernante? Tomar decisión. Bueno, la palabra decisión en griego no existe. En el griego antiguo, en el griego de Aristóteles, en el griego de Platón, no existe.
la palabra que existe es escuchar o consultar. Entonces, cuando un griego decía, pues déjame ver, dame un tiempo para tomar la decisión. Ese concepto moderno no existía. Ellos decían, déjame aconsejarme. De ahí que la característica más importante de un buen gobernante sea la docilidad. Docere, docilidad viene de docere, que significa enseñar, que se deje enseñar y que no pierda la capacidad de aprender. El narcisista precisamente no pierde por esa falta de empatía, por ese estar volcado sobre sí mismo, la capacidad de escuchar. Y por tanto, si la esencia del buen gobierno es la docilidad, es decir, el aprendizaje y el escuchar, pues el líder narcisista está destinado a ser un mal líder político o a fracasar. Incluso antiguamente se decía que el buen gobernante es no el que tiene muchas habilidades, sino el que sabe escoger bien a su equipo y designar a las personas que son habilidosas para algo y colocarlas en el lugar adecuado. Eso es finalmente el verdadero líder, digamos, el que es capaz de descubrir potencialidades en los demás y colocarlos a partir de esas potencialidades en el lugar que les corresponde. El líder autoritario y narcisista no escucha, ni tampoco, por tanto, es capaz de formar un equipo al que realmente oiga. Le gusta tanto o siquiera alguien que le... a sí mismo que... Siquiera alguien que le haga tantita sombra, ¿no? Siquiera alguien que pueda llegar a brillar, no más que él, que distraiga un poco la atención de él, ¿verdad? Sí, y de aquí la importancia, yo con eso concluiría, si te parece, de aquí la importancia de, antiguamente, en la Edad Media, en el Renacimiento, se sabía quién iba a gobernar, porque eran monarquías. Entonces se sabía que el que seguía de gobernar pues, era el príncipe heredero. Y a él, desde niño, se le enseñaba, se le educaba para gobernar. Ya no existen las monarquías, ahora existen las democracias. La pregunta es, ¿en una democracia se sabe quién va a gobernar? Pues potencialmente todos los ciudadanos. La pregunta es, ¿quién educa a los ciudadanos para gobernar? ¿Están preparados los ciudadanos para gobernar? ¿Qué les enseñaban a los gobernantes en la antigüedad desde niños? Pues, entre otras cosas, a todo lo contrario de todo lo que acabamos de decir. Les enseñaban, pues, a ser humildes, prudentes, dóciles, a escuchar a los demás, a saber perder en ocasiones, etc. Creo que eso es algo que lamentablemente no se enseña a las personas, a los ciudadanos que potencialmente nos van a gobernar o nos gobiernan. Y por tanto, pues eso es lo que provoca que tengamos muchos líderes en el mundo actual con una personalidad tan definitivamente narcisista, tan definitivamente incapaz de abrirse, ¿verdad? Y escuchar al otro, ¿no? Entonces, bueno, pues esa podría ser una reflexión final y si te parece, Gildardo, pues vamos rápidamente a ver si hay preguntas o comentarios. Y comentarios. Bueno, Gerardo Arévalo, muy buenas noches a todos, muy buenas noches. Gerardo Arévalo nos comentaba que era Sarkozy. Sí. Perdón, Roberto López hace un par de, muchas gracias, muy buenas noches, de comentarios muy interesantes. Uno, que los uniformes de sus seguidores, refiriéndose a Hitler y Mussolini, servían para adornarlos. Y yo, fíjate que no quisiera usar, pero quisiera preguntarle a don Roberto si el mito o es una verdad que Hugo Boss diseñaba los uniformes de la oficialidad alemana. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Mira, el mito empieza a partir de un anuncio de periódico para los proveedores autorizados en cuanto a uniformidad en Alemania.
el uniforme de la SS, por ejemplo, lo diseñan dos oficiales en blanco y negro, que eran los colores de la Prusia antigua, y Hugo Boss, efectivamente, era proveedor autorizado. Entonces, él estaba autorizado para tomarte medidas y hacerte los trajes, pero eran los de la SS sobre todo. Bueno, que son preciosos. Puedo recomendar un libro, sí. Uniformes alemanes del Tercer Reich. 33 a 45. Esta es una técnica muy interesante de ilustración, son fotografías que se ilustran a color. Sí. Pues muchas gracias. Además del comentario que nos hace, muchas gracias, don Roberto. Justamente ahora sobre los narcisistas, en donde efectivamente se trata de personas socialmente irresponsables, sociópatas sin empatía. Muy bien, muchas gracias, don Roberto. Una cosa, te recomendaría este artículo, Patología del Político Mexicano. ¿Ya viste? Este apareció en el Reforma del 1 de abril de 2007 y a reserva que igual y se los escaneo y se los mando. Aquí vienen muchas de las anécdotas y las referencias que han hecho ustedes dos. Muchas gracias. Extraordinaria. ¿Sabes quién tiene muy interesantes artículos publicados en Nexos sobre estos temas relacionados con la personalidad autoritaria, con la personalidad política emocional? José Woldenberg. Claro. Cada número de Nexos le dedica un artículo de una página muy bien, con una visión muy interesante a este tipo de rasgos de personalidad política. Bien, Elba Cristina Hinojosa, sí, dice, todo se me hace tan familiar. Muy bien. De María Audrey, Maximiliano era narcisista, hipernarcisista, de eso vivía María. Maximiliano era un soñador que vivía de admirarse como el emperador que no pudo llegar a ser o que fueron todos sus familiares, ¿verdad? Por supuesto, de eso vivía y eso fue lo que le hizo. Yo escribí un artículo que está publicado en la UNAM precisamente sobre el mundo onírico en el que vivía Maximiliano, creando una corte que le admirara y le reverenciara todo el día. Y termino diciendo que por eso precisamente Maximiliano no logró comunicarse realmente con la sociedad mexicana, ¿no? Pudiendo haberlo hecho porque aquí también nos gustan los tlatoanis, ¿no? Y los emperadores. Maximiliano no supo hacerlo o lo hizo, no lo hizo bien, porque podría, insisto, haber usado ese despliegue simbólico, pero pues era tal su narcisismo que se perdió y se desfasó de la realidad mexicana. Roberto Galíndez, ¿qué característica tiene una sociedad que elige a un narcisista? Muy buena pregunta, pues ¿qué es narcisista? Por supuesto, los narcisistas, muy buena pregunta. Yo creo que en Estados Unidos, Trump, el líder narcisista, junto con Putin, yo creo que se llevan la medalla nacional, ¿no? Digo, internacional. Yo creo que dan respuesta a esto que dice Roberto Galíndez, ¿no? La legitimidad de Putin, el emperador, el zar Putin, ¿verdad? Pues es precisamente el que vive en una sociedad que le gusta verse, que le gusta reflejarse y que hace una especie de traslación del éxito del líder narcisista a su propio éxito o a su propia vida. Y también, desde luego, pues, la sociedad narcisista norteamericana, no se diga, ¿no? Porque además habría que ver si existe un narcisismo que no solo es personal, sino social. Luis David, a todos, si me dan la palabra, yo tengo dos preguntas, gracias. Ahorita te la damos. Gerardo Arévalo, ¿podrán volver a proyectar la diapositiva de las estratagemas? Por favor, sí, con mucho gusto. Bien, no hay más preguntas, entonces a ver, Luis David, ¿qué quieres decirnos? Ya nomás tenemos muy poquitos minutos porque... Sí, muy rápido. Según yo también una de estas expresiones, pero no recuerdo la palabra griega y la utilizaba, bueno, muchos de esos, pero entre ellos Hitler,
cuando tú entrabas a su despacho, a donde él atendía, son estos que tienen las puertas enormes, que donde está su escritorio está más en alto, para que tú siempre los veas hacia arriba, ellos te ven hacia abajo. No recuerdo cómo se llama eso, esa sería la primera. Y la segunda, retomo un poquito el tema si quieres, si quieres te respondo eso. Eso, el que lo manejaba de maravilla era el presidente de Francia, Charles de Gaulle. Él pedía que cada vez que dijera la grandeza de Francia, en la francés, que no me atrevo a hablar, y menos estando aquí unas personas que hablan francés que yo conozco, pero cada vez que decía la grandeza de Francia, el rassemblement, ¿verdad? Que era él encarnando la grandeza, hay que recordar que Charles de Gaulle era muy alto y él usaba esa característica de sí mismo, se sabía alto y se sabía, dijo, cada vez que yo diga la grandeza de Francia, la televisión me debe hacer una toma de gusano, se llamaba. Y la toma de gusano es poner la cámara abajo para sacarlo hacia arriba y exaltar todavía más la grandeza. Desde luego Charles de Gaulle pues es otro narcisista como pocos también, muy narcisista. Más allá de que sí haya tenido un poquito más de empatía, porque supo distinguir ciertas cuestiones de su época y de su momento histórico, pero pues por supuesto con esta anécdota creo que queda claro su narcisismo. Bien, ¿y qué otra cosa, Luis David? Y la segunda es, y nada más para corroborar con ustedes que tienen mejor conocimiento de esto, es que sale en una película, de hecho, y se refiere a esta habilidad de saber escuchar, que es la docilidad al gobernar. Cuando el rey Jorge V se acerca a Winston Churchill, que no sabe qué hacer, y le dice, escucha al pueblo, y es cuando, bueno, va al metro, ellos no le llaman el subway, le llaman el underground, me parece que le llaman los ingleses. Sí. Tube. No, no, el de Tube le dicen al metro, de Tube. Ah, muy bien. Pues sí, efectivamente logra hacerlo con independencia de que yo no soy psicólogo, pero de que desde luego Churchill tenía unas cargas de narcisismo muy importantes. Pero desde luego que pues es lo importante no es ser o no ser narcisista, lo importante es detectarlo y saber cruzar la barrera que eso impone a la personalidad, ¿no? Es decir, todos tenemos algo de egolatría, ¿no? De egoísmo, todos. Y buscamos el aplauso y la aceptación y tal. Pero el narcisismo es algo más que eso. El narcisismo es un enamoramiento de sí mismo. Por eso Sigmund Freud lo relaciona claramente con la homosexualidad, ¿no? Dice que es que puede o no estar de acuerdo con eso, no importa, nomás estoy diciendo lo que dice Sigmund Freud, que es incluso él le llama como preámbulo de la homosexualidad, que es el gustarse tanto a sí mismo y el verse tanto a sí mismo que se enamora de sí mismo, como el mismo Narciso que se enamora de sí mismo y se olvida de comer y se olvida de vivir y se olvida de todo por vivir contemplando su belleza. Al final termina tratando de abrazar el reflejo que ve de sí mismo en el agua y pues se convierte en una flor supérstite de la belleza griega. Así acaba el mito del narcisismo. Mucho gusto, Luis, como siempre. Mucho gusto a todos. Ya no tenemos tiempo, lamentablemente, para continuar nuestra charla porque tenemos que respetar los tiempos, ¿verdad? Pero los invitamos a que nos acompañen en los próximos cursos. Brevemente los voy a poner mientras nos vamos despidiendo. Perdón. Bien, está el viernes nuestro curso de pintura, Museo del Prado, ideas de interpretación, utilizando los métodos hermenéuticos que ya explicaremos. También tenemos en diciembre Perspectiva Psicosocial, un workshop sobre la vejez. Todos estos son de entrada libre. La peste y otras epidemias en la historia occidental también es de entrada libre.
en la que haré pues una historia de cómo se han vivido las pandemias. Y próximamente, todavía sin fecha, para que vayan ustedes alistándose y estén al pendiente de nuestra página que la encuentran en, si me la repites, la página, por favor, Eunice. Claro, es http://bgracian.com. Muchas gracias. Muy bien, creo que aquí está, miren, al final aquí está. Ya me acuerdo. Y bien, estos son algunos de los muchos programas que tenemos. En el mes de diciembre, como es un diciembre atípico, pues habrá muchos cursos para los que estén encerrados en su casa. Muy bien, pues mucho gusto a todos, muchas gracias. Muchas gracias, muy Vamos buenas a noches. comprometer luego en público a Roberto López Vides para que Así nos es. dé una charla sobre sus interesantes temas de uniformes militares. Insignias, Ya te comprometí. banderas, escudos, ¿verdad? Sí, sí. Muy buenas noches Bueno. y muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Eunice. Buenas noches, doctor. Muy Adiós. buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Dios, gracias, buenas muchas noches. gracias. Gracias. Adiós. Dios. Felicidades, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.